19 días tuvimos un incendio forestal de grandes proporciones que acabó con una cobertura vegetal y una fauna y flora y un banco genético de más de 4.000 hectáreas. Que un árbol de esos demora entre 35 y 40 años en crecer, pues. El número de hectáreas deforestadas con respecto al área en bosques, la tasa de deforestación en Antioquia es hasta 3 o 4 veces superior que la tasa de deforestación en Caquetá. Es una cosa escandalosa. Tener una de las tasas más altas de deforestación de América Latina es para sentirnos muy tristes y pienso que como antioqueños nada de orgullosos por estas acciones. Entonces nosotros nos estamos dedicando a una cultura forestal no sostenible, en donde el objetivo es talar, talar y talar. Antioquia es uno de los departamentos de Colombia con mayor deforestación. La minería ilegal, la tala indiscriminada, la ampliación de la frontera agrícola y los incendios forestales, como el ocurrido recientemente en el municipio de Necoclí, donde se quemaron aproximadamente 4.000 hectáreas de bosque, son entre otros los factores que más afectan los ecosistemas ambientales. Durante 19 días, un vasto territorio del municipio de Necoclí, en la región de Urabá, ardió pese al esfuerzo de cientos de personas por controlar el incendio. El fuego destruyó una buena parte de la reserva donde se encuentra la ensenada de Río Negro, donde se ubica uno de los ecosistemas más ricos del planeta, con especies únicas en su territorio. 3.300 hectáreas de humedales y 700 más de bosque desaparecieron en la que fue catalogada por el gobierno departamental como la mayor tragedia ambiental en la historia de Antioquia. Claro, es la mayor tragedia que ha ocurrido en Antioquia y ha ocurrido, y lo llamamos la mayor tragedia por algo muy esencial, y es donde tenemos la mayor biodiversidad. Es decir, son las zonas de mayor pluviosidad, donde hay mayor lluvia y mayor vida, y la tenemos en esa zona. El 100% de la fauna y la flora de esta zona de reserva, que tardó décadas en crecer y reproducirse, desapareció en cuestión de días. En el año 2007, previo a que esta área fuera declarada como área protegida, en la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado, Corpourabá elaboró un estudio en el que se identificaron alrededor de 323 especies de fauna que en su totalidad han sido afectadas. Estamos hablando de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, fundamentalmente, y aproximadamente de unas 40 familias de la flora, equivalentes a unas 170 especies entre árboles y naturaleza. Ha sido una pérdida absoluta. Eran bosques que tenían aproximadamente entre 30 y 40 años. Es decir, estábamos hablando de un bosque formado en cuanto a estructura, pues, y en cuanto a altura mismo del árbol, ¿cierto? Tenía unas características fisonómicas deseables para hacer un bosque con buena calidad. En este sector hemos identificado especies como el águila arpía, como la danta, la nutria, el tití cabeciblanco, que
fuera de ser endémico, es una especie de conservación internacional. El mono, la marimonda, son todas estas especies que son objetos de conservación y sobre todo de mucho interés para el país. Vista desde el aire, la zona afectada parece un verdadero campo de batalla. Las cifras de la destrucción se quedan cortas cuando se percata en terreno que fueron cientos de kilómetros de área protegida los que desaparecieron. Para uno que medianamente conoce, yo creo que hablar de 4.000 es una cifra bastante significativa. Pero para hacerlo más creíble, más cercano a las comunidades, comparativamente creemos que lo que acá se ha dañado, lo que acá se ha quemado, equivale aproximadamente a unos 4.000 estadios, canchas de fútbol, que estaban ocupadas de naturaleza verde. Pero la candela va por todo el guardafuego que se la abrió. ¿Cómo así? Sí, vamos bien, no se ha pasado todavía. Para apagar el fuego trabajaron durante día y noche más de 140 hombres, entre soldados y policías especializados en atención de desastres, bomberos de municipios vecinos y del área metropolitana, defensa civil, fuerza aérea, Cruz Roja y pobladores de comunidades cercanas. Se necesitaron por lo menos 1.500 jornales y unas 106 horas de vuelo de helicóptero. Cerca de 1.000 millones de pesos costó todo este despliegue logístico sin precedentes en la región. Nadie está preparado para este tipo de catástrofes y siniestros ambientales. Entonces, económicamente son gastos que el municipio para los cuales no estaba acostumbrado, ¿cierto? Y representa pues el hecho de quitar recursos, por ejemplo, para parte de educación. Por ejemplo, si pensábamos construir una escuela, en este momento los recursos para construir un salón o un aula están limitados porque parte de ese recurso se tuvo que coger para satisfacer las necesidades que se tocaba cubrir básicamente con este tipo de siniestros ambientales. La zona afectada empieza a verse a unos 19 kilómetros de la cabecera urbana de Necoclí. Para llegar a ella hay que recorrer aproximadamente 16 kilómetros en auto y caminar durante casi una hora entre maleza, arbustos y bosques a una temperatura de 32 grados centígrados. El fuego fue tan intenso que las cenizas pronto llegaron hasta la zona urbana. Hay algo que hay que resaltar de una manera muy interesante y es que esas zonas normalmente son pantanosas. Para que se hayan quemado tuvo que haber una sequía muy drástica, que posiblemente tenga que ver con el incremento en la temperatura que se está presentando en este momento en el Caribe, que ya está demostrado. Cuando terminamos la tragedia, me voy contento por haber participado, pero la otra es ese dolor que se genera por la tragedia que se deja atrás, porque no solamente se afecta a esta comunidad, sino todo, hasta a nivel internacional. Entonces es muy doloroso ver que esto suceda, y más por cosas del hombre. En marzo de 2014 un incendio similar destruyó en Necoclí 1.700 hectáreas de bosque y la noticia pasó inadvertida. 14 personas fueron capturadas por su presunta complicidad con el hecho. Los responsables de este nuevo incidente ya fueron identificados y las autoridades adelantan acciones legales para su detención. La mayor parte de los incendios en Colombia ocurren por efectos antrópicos, ¿cierto? Es decir, la mayor parte de eso son manos criminales que son los que causan incendios. Esperamos que pronto esto llegue a la Fiscalía, porque ya la Fiscalía empieza la investigación para hacer la judicialización. Y siempre hemos dicho, tiene que ser una judicialización ejemplar, porque esto no le puede seguir pasando a Antioquia, ni al país, ni al mundo. Esto no puede volver a pasar. Es una tristeza. Es desgarrador, más cuando uno ha estado acá metido 18 años y encontrar condiciones como estas, después de preparar a tantas comunidades y ponerlos, alistarlos para que enfrentemos eventos, pero a la hora de la verdad estamos sin herramientas, sin las fortalezas, sin todos los recursos necesarios para que oportunamente se pueda controlar una actividad de esta.
La tragedia ambiental de Necoclí es apenas una estadística entre las cifras de destrucción de bosques en Colombia, en la que Antioquia, desafortunadamente, encabeza los primeros lugares. Ya regresamos. Antioquia es poseedora de una inmensa diversidad geográfica y es rica en recursos naturales. Su biodiversidad parece envidiable. Aunque solo representa el 5% del territorio nacional, alberga casi el 50% de especies animales y vegetales reportadas en Colombia, según este informe de la Gobernación de Antioquia y el Jardín Botánico de Medellín. Información recolectada de muchas décadas y recién analizada y publicada muestra que Antioquia es el departamento con mayor biodiversidad de Colombia, o sea, un territorio megadiverso en un país megadiverso. Es un sitio altamente diverso y al mismo tiempo es una región altamente intervenida por la actividad humana, ¿no? La colonización paisa pues es legendaria, o sea, su capacidad que tenían nuestros abuelos de destajar selvas y tumbar monte para sembrar y establecer ganaderías, ¿no? Eso que en su momento fue visto de una manera pues importante, en este momento continúa y se está convirtiendo en un problema de grandes magnitudes. Esa riqueza natural quedará solo como dato anecdótico y enciclopédico si seguimos destruyendo nuestros bosques a la velocidad en que lo estamos haciendo hoy en día. Colombia es uno de los, está en este momento como entre los 10 o 15 países con mayor cantidad de deforestación en el mundo, ¿cierto? Las cifras en este momento están alrededor de unas 180.000 hectáreas anuales de bosque que se pierden en todo el país. Antioquia tiene una tasa altísima de deforestación debido seguramente a ese mal llamado empeño paisa que es muy bueno, pero que a veces lo llevamos a extremos poco sanos. Para Antioquia se ha estimado que anualmente perdemos 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas es una cantidad atroz, porque sumando los páramos que tenemos hasta ahora en Antioquia, tenemos un área de 27.000. Claro, se están aumentando un poco con las nuevas delimitaciones, pero sería como pensar en que cada año estamos deforestando, transformando y destruyendo todos los páramos de Antioquia. Nosotros tenemos cerca de 24.500 hectáreas al año de deforestación. Esa es una tasa que supera todas las cifras contabilizadas ya para América Latina y obviamente para el mundo, porque acá es donde tenemos los bosques más densos de todo nuestro planeta. El Urabá antioqueño, donde un incendio provocado por finqueros arrasó con 4.000 hectáreas en una zona de reserva, es una de las regiones con mayor deforestación en Antioquia, aunque no es la única. Urabá prácticamente ya perdió la mayoría de sus sistemas naturales, sobre todo en estas zonas bajas y planas y cercanas a las planicies costeras. Quedan algunos remanentes más hacia arriba, hacia las serranías de Avive y eso, que son unos bosques que creo que, mejor dicho, deberían ser considerados museos biológicos hoy en día. Pero la zona de mayor impacto de deforestación es el Bajo Cauca, donde está todo el asentamiento de mineros, minería legal e ilegal. La minería viene siendo también un factor muy preocupante, especialmente en el Bajo Cauca, donde la transformación es enorme. Y también cultivos muy amplios, como es el caso de Urabá, donde el banano, el plátano y ahora otros cultivos adicionales vienen haciendo leño de los bosques nativos. Desde la corporación pues venimos haciendo seguimiento de acuerdo a las alertas que nos presenta periódicamente el IDEAM y lo que encontramos es que se concentran principalmente en las zonas del nordeste Bajo Cauca de la jurisdicción de Corantioquia, que corresponde a los municipios de Cáceres, Remedio, Amalfi,
parte de Zaragoza, Segovia, que es justamente donde se concentran pues la mayor masa de bosques naturales que tenemos en la jurisdicción. Justo en estos municipios donde se concentra pues las mayores tasas de deforestación es donde se concentran pues los mayores problemas de orden público. ¿Cuáles son las principales causas de la deforestación que cada año le arrebata al departamento el territorio equivalente al área ocupada por las zonas de páramo? Tenemos 5 factores que hay que decirlo a toda la audiencia, a toda la ciudadanía, que son empresas criminales que han hecho de los bosques de Antioquia una suerte de ganancias. Digamos, tenemos la expansión ganadera, cómo tumbamos nuestros bosques para abrir los porteros. También tenemos la expansión de la frontera agrícola. Igualmente tenemos el tema de los cultivos ilícitos que se vuelven muy fuertes, pero también tenemos la minería. La minería nos ha generado una devastación muy fuerte en estos últimos 15 años. Digamos que son factores que han hecho de nuestros bosques una tragedia en Antioquia. Hablaba más o menos de un 15% del total de la deforestación del país pudo haber sido atribuido en un periodo de las últimas décadas a cultivos ilícitos. Pero en el caso de Antioquia definitivamente la mayor parte de la transformación se da para de bosques a pasturas y para el uso en una ganadería extensiva que definitivamente es ridícula y que en muchos casos hace incluso uso de los suelos más fértiles y más apropiados para la producción agrícola del país de una manera, a mi modo de ver, inapropiada. La construcción de fincas de veraneo y el desarrollo de proyectos de infraestructura como carreteras y autopistas también están entre las principales causas de deforestación, según los expertos consultados por Infrarrojo. Si consideramos áreas como el Oriente Cercano, parte del norte o el mismo Valle de Aburrá, buena parte de esas tierras que estaban destinadas a bosque las hemos parcelado y hemos construido, entre comillas, unidades o parcelaciones ecológicas, donde el propietario lo primero que hace es tumbar el bosque y sembrar árboles porque quiere unos árboles de su agrado. Generalmente tenemos el ciprés, el pino y cosas de ese talante que nos sirven de alimento a la fauna local y que vienen a competir por espacio con otras especies. Es importante citar en este momento un artículo de Gaze y Gambin en el cual toca la existencia de 3 elementos principales de la deforestación. Uno de ellos lo hace referencia a la expansión de la infraestructura, a la expansión de la frontera agrícola y a la existencia del aprovechamiento forestal. En el primer caso, a la expansión de la infraestructura lo refiere a la existencia de las carreteras. Digamos, a nivel de Antioquia, para nadie es desconocido que la construcción de vías, la vía Medellín-Bogotá, la vía Medellín-Turbo, tuvo cierta incidencia en los elementos de deforestación. Es decir, ese es el mayor motor hoy en día de la deforestación. Donde se abren vías, usted esté seguro que ya 20, 30 kilómetros a la redonda, hay una conversión casi que al 100% de lo que eran bosques por pasturas. Ni la región del suroeste, ni el occidente, y mucho menos el Magdalena Medio, se salvan de la destrucción que cada año le quita al departamento amplias zonas de bosques, casi imposibles de recuperar en el futuro cercano. Pero hay un factor que parece determinante: nuestro interés permanente por progresar, aún a expensas de nuestro medio ambiente. Pero en parte hemos tenido un modelo, un estereotipo destructor y defoliador. Entonces, si recordar nuestro himno de Antioquia, dice que llevo el hacha entre mis brazos para tumbar todo. El INCOR hasta finales de los 80 exigía que si alguien quería pedir título de propiedad de un predio baldío, debía tumbar al menos el 50% de ese predio, lo cual es
una promoción a destruir los recursos. Todo el tema de las colonizaciones, sobre todo lo que ha sido la colonización cafetera en el suroeste, en el oriente, han influido mucho para que estos bosques densos que hemos tenido en Antioquia pues vayan perdiéndose paulatinamente. Mi profesor Ricardo Callejas lo dice muy claramente. En una conferencia que tuvimos en la Asamblea Departamental de Antioquia hace un par de años, él lo dijo de una manera muy clara y él decía que lo que tenemos que cambiar para salvar nuestra biodiversidad es cambiar nuestra alma de antioqueños. Incendios como el de Necoclí nos recuerdan la vulnerabilidad de nuestro medio ambiente y revelan el poco interés que tenemos en Colombia y en Antioquia por conservar nuestros bosques. Los bosques en muchas culturas se ven como un obstáculo para el establecimiento de otros elementos productivos que puede tener o brindar la tierra, ¿cierto? Llamamos a eso agricultura, llamamos a eso ganadería o llamamos a eso el establecimiento de un núcleo poblacional ahí, ¿cierto? Cuando lo miramos de esa manera, el bosque para esa comunidad es un estorbo. Los bosques se pierden básicamente, la razón fundamental es porque no tienen ningún valor en los balances económicos de los países. Cuando en las políticas se integre el verdadero valor de los bosques y de sus servicios ecosistémicos, posiblemente podamos conservar lo que nos queda de ellos. Pero si nos tardamos, posiblemente ya no haya pues, futuro para los bosques y tampoco para los humanos porque dependemos de ellos, ¿no? Muchas veces nos valemos de decir Colombia potencia por naturaleza y somos los segundos más diversos después de Brasil, pero realmente a veces son propagandas que nos hacemos y realmente no estamos aprovechando los recursos forestales y faunísticos con los que contamos. Aunque parezca un lugar común, lo único que nos queda es seguir promoviendo el cuidado de nuestro medio ambiente, no solo en las comunidades rurales, también con empresarios, instituciones y con los mismos políticos. Educación es la única solución y hay que empezar por educar a las clases políticas y dirigentes de este país, hay que hacerles entender que a los que tienen la capacidad de tomar decisiones y a los que tienen la capacidad de invertir en este tipo de temas, que es una necesidad inmediata, que lo que nos espera si seguimos con la degradación que va a haber es un impacto sobre la sociedad que se va a reflejar en hambrunas, sequías y muchos otros efectos. El factor educación ayudaría a que las personas valoren no solo lo económico, sino lo ambiental, y que le den el peso adecuado. Adicionalmente, creo que hemos perdido el contacto con lo natural. Hay encuestas donde a las personas les preguntan en la ciudad de Medellín de dónde viene la leche y dicen que del supermercado. El llamado es a la comunidad, a todas las personas, que esto es nuestro, que hemos de preservarlo, conservarlo. Cuando quemamos, no solamente vamos a hacer una actividad para beneficio de algunas personas, sino por el contrario, lo que traemos es un perjuicio a toda una sociedad, no solamente a nuestras futuras generaciones que vienen, sino nosotros desde ya mismo la estamos viendo sentir. Todos tenemos que dejarnos permear y entender que es un problema de la sociedad, que es un problema de política pública, que no es simplemente un problema etnoísta hoy en día de los ambientalistas y de los sino que es definitivamente algo que puede incluso llegar a cambiar mucho la calidad de vida y los sistemas de vida sobre los cuales hoy en día funciona la sociedad. No sabemos si hay que apagar e irnos o qué, o seguir luchándole y creer en la humanidad. Esto es una apuesta por la vida y creo que el interés debe ser siempre ese, seguir conservando estos espacios verdes, luchando porque efectivamente podamos convivir hombre y naturaleza.
Durante 19 días, un vasto territorio del municipio de Necoclí, en la región de Urabá, ardió pese al esfuerzo de cientos de personas por controlar el incendio. El fuego destruyó una buena parte de la reserva donde se encuentra la ensenada de Río Negro, donde se ubica uno de los... Es hasta 3 o 4 veces superior que la tasa de deforestación en Caquetá. Es una cosa escandalosa. Tener una de las tasas más altas de deforestación de América Latina es para sentirnos muy tristes y pienso que como antioqueños nada de orgullosos por estas acciones. Entonces nosotros nos estamos dedicando a una cultura forestal no sostenible, en donde el objetivo es talar, talar y talar. Antioquia es uno de los departamentos de Colombia con mayor deforestación. La minería ilegal, la tala indiscriminada, la ampliación de la frontera agrícola y los incendios forestales, como el ocurrido recientemente en el municipio de Necoclí, donde se quemaron aproximadamente 4.000 hectáreas de bosque. Son, entre otros, los factores que más afectan los ecosistemas ambientales. Los ecosistemas más ricos del planeta, con especies únicas en su territorio. 3.300 hectáreas de humedales y 700 más de bosque desaparecieron en la que fue catalogada por el gobierno departamental como la mayor tragedia ambiental en la historia de Antioquia. Claro, es la mayor tragedia que ha ocurrido en Antioquia y ha ocurrido, y lo llamamos la mayor tragedia por algo muy esencial, y es donde tenemos la mayor biodiversidad. Es decir, son las zonas de mayor pluviosidad, donde hay mayor lluvia, hay mayor vida, y la tenemos. Durante 19 días tuvimos un incendio forestal de grandes proporciones que acabó con una cobertura vegetal y una fauna y flora y un banco genético de más de 4.000 hectáreas. Que un árbol de esos demora entre 35 y 40 años en crecer, puede decir. El número de hectáreas deforestadas con respecto al área en bosques, la tasa de deforestación en Antioquia